El Plan Municipal de Lectura y Escritura ha cambiado. Luego de un proceso de evaluación y de reformulación en el que la administración municipal, la academia y la ciudadanía trabajaron en equipo, este plan se ha transformado en el Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad en Medellín. Tenemos la palabra. Y es que en Medellín tenemos la palabra porque tener la palabra significa participar, escuchar y ser escuchado. Tener la palabra significa responsabilidad para hablar, nos dignifica como individuos y como sociedad. Leer, escribir, conversar, usando diversos soportes y formatos, son sin duda actividades cotidianas que nos brindan herramientas poderosas para el despliegue de una vida individual y colectiva mucho más plena y de una esfera pública más amplia y transparente. La Universidad de Antioquia y la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín les dan la bienvenida al primer evento de socialización del Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad. Hoy está con nosotros Alfredo Mírez Ortiz, antropólogo, miembro fundador y asesor de la Red de Bibliotecas Rurales de Cajamarca, una organización comunitaria con 42 años de presencia en más de 500 comunidades de Cajamarca, Sierra Norte de Perú. De su autoría y dirección hay más de 130 títulos sobre tradición oral, religiosidad y cultura andina, arte rupestre e historia desde los propios pueblos. Él ha desarrollado diversas experiencias con educación y con prensa popular, historia oral, salud comunitaria, medio ambiente, bibliotecología, dinámica de grupos e investigación participativa. En 1992, Alfredo obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Cuculí y en el año 2003 el proyecto Enciclopedia Campesina de Cajamarca obtuvo el Premio Internacional del Convenio Andrés Bello. Ahora bien, ¿por qué las sensaciones se adscriben a lo primitivo y a lo racional a lo civilizado? Es decir, ¿por qué la razón goza de una autoridad que los afectos carecen? ¿En qué momento la percepción del entorno sucumbe frente a la descripción abstracta? ¿Cuándo es que los parentescos territoriales se allanaron para dar paso a los mapas conceptuales? No han sido las culturas ágrafas las que han estado detrás de las concepciones progresivamente depredadoras de la historia humana. La historia de la lectura y de la escritura es también entonces una historia del poder, a la vez una historia de la libertad. Ocurre que saber leer y escribir no nos convierte en lectores y escritores. La escuela alfabetiza pero no culturiza, enseña la mecánica de las letras, pero no la dinámica de la lectura. Aunque el territorio es un concepto bastante polisémico, es importante resaltar el derecho de acogida. El rescate, publicación y difusión de estos conocimientos pueden afianzar la relación del lector con el propio territorio. El punto entonces no es acercar el libro a las poblaciones, sino avivar la pasión por incorporarlos a sus atmósferas y aspiraciones. Alfredo Mírez viajó desde muy lejos para conversar con nosotros sobre estos temas y antes de darle a él la palabra, quiero recordarles que estarán pasando por sus puestos unas hojas en donde están los datos de las personas que usualmente acuden a estos espacios. La idea es que ustedes revisen si están en esa lista, está muy bien, y si no, por favor incluyan sus datos personales para que puedan seguir recibiendo información del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad. Ahora sí, Alfredo, tienes la palabra. Muy buenas tardes. Es muy grato estar aquí con todos ustedes y quisiera comenzar agradeciendo a todas las personas e instituciones que han hecho posible nuestra presencia aquí. Y felicitaciones por el lanzamiento de vuestro Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad. Nuestra gratitud entonces por la posibilidad de aprender tanto de ustedes. Hace unos meses
caminando hacia la lejana comunidad de Yunchaco, cerca de donde el caudaloso Marañón se abraza con otros ríos para formar el Amazonas, nos detuvimos porque una larga caravana de hormigas, cargadas de palitos, de hojas y granos, atravesaba la senda. Maiquito, el niño campesino que nos guiaba, dijo rotundo: «Más tarde va a llover». «¿Cómo lo sabes?», le pregunté. «¿No lo ves? Las hormigas nos están avisando». Miré a las hormigas y la verdad es que no escuché nada. Miré al cielo y no vi una sola nube. Unas horas después, el cielo se preñó de nubarrones y el aguacero se desató tal como las hormigas habían dicho. Cuando se lo conté a César Burga, el comunero bibliotecario y padre de Maiquito, me preguntó: «¿Vos no sentiste además el calor que avisa la lluvia?». «¿Te refieres al sol de lluvia?», le repregunté. «No», me explicó Clemente, «es el calorcito que uno mismo siente sabiendo que va a llover». Esa tarde escribí en mi libreta de campo: «Estamos también perdiendo la capacidad de leernos a nosotros mismos. Felizmente, las hormigas no van a la escuela. Para aprender hay que acechar y asombrarse siempre. La tierra no escatima enseñares. No hay más camino que esta juntura generosa y fértil de todos con todo, entre todos, por todo. En este país, los que más recuerdan son los más olvidados». Muchas veces, cuando se escuchan o se leen relatos como este, el intelecto emite casi mecánicamente palabras como indígenas, folclor, creencias, mentalidad prelógica, costumbres, arcaísmos, supersticiones, etc. Todas esas palabras llevan implícita una carga descalificadora, la impronta de la minusvalía. Las palabras adoptan una pose guillotinesca, la autoridad grisácea de la academia, la superioridad cerebral del instruido. No es que de por sí las palabras sean cercenadoras, pero en determinado momento y en determinado estrato han asumido el rango arbitrario del estereotipo. ¿Por qué? Como ya nos hemos preguntado, ¿por qué las sensaciones se adscriben a lo primitivo y lo racional a lo civilizado? Es decir, ¿por qué la razón goza de la autoridad que los afectos carecen? ¿En qué momento la percepción del entorno sucumbe frente a la descripción abstracta? ¿Cuándo es que los parentescos territoriales se allanaron para dar paso a los mapas conceptuales? ¿Cómo es que las comuniones pueden ser sustraídas por los inventarios y las filiaciones claudican ante lo contractual? ¿No será que miramos las cuadraturas de la televisión y las computadoras con tal acatamiento que terminamos volviéndonos sus espejos, que cada vez más nos desnaturalizamos? No pretendo contestar ahora mis propias preguntas, y quizá tampoco se trata de aspirar a encontrar la punta de la madeja, pero en el afán de redecir, repintar, redanzar o reescribir nuestra propia historia, seguramente nos urge columbrar los entramados de este tejido que nos abriga y nos desnuda constantemente. Porque los afectos y sus manifestaciones no tienen que seguir siendo sinónimos de atraso, ni las antiguas sapiencias emanaciones de ignorancia. Tenemos que dejar de ver el llamado animismo como una graciosa concesión humanizante hacia la pobre y desvalida naturaleza. Si ella no fuese quien es, nosotros no seríamos quienes somos. El gran problema es que en los tiempos que van, también nos están arrancando las páginas de la comarca. No solo se están descuajando las páginas de este libro prodigioso que es la tierra, sino que como autómatas pasamos a hablar el idioma de la ausencia, de la mudez, de la premura,
de la querella. Y este desvínculo no es de índole metafísico. A mediados de octubre de este año, la FAO emitió un informe en el que estima que para el 2030 podría haber entre 35 y 122 millones más de personas sumidas en la pobreza por efectos de la destrucción ambiental. Y a fines de octubre, el Fondo Mundial para la Naturaleza lanzó la alarma que la vida silvestre en el mundo se ha reducido en un 58% desde 1970. Las principales causas, señala este informe, son la actividad humana, como la ocupación del hábitat de las especies, el comercio de animales silvestres, la contaminación provocada por las actividades industriales y el cambio climático que afecta a la Tierra. No son, pues, los irracionales y salvajes incivilizados los que han llevado al mundo al borde del colapso. Cuando el territorio deja de ser el equilibrio concordante de lo de adentro con lo de afuera, es decir, la consonancia de sentimientos articulados y las sensaciones armonizadas, la destrucción de las voces y el saqueo sin límites pueden ser irreversibles. Lo que enferma o enajena a un individuo y a una sociedad es la ruptura de estos sentimientos territoriales básicos y urge, entonces, desbloquear la obstrucción perceptiva de los vínculos, restituyendo los hermanamientos naturales. Porque el territorio no es un espejismo delirante, y leer la letra no tiene que enmudecer al mundo que nos habita y que nos circunda. Quizá el problema no es que la cosificación del mundo esté en el fundamento de los discursos hegemónicos, sino el nivel de asimilación que las personas y las comunidades tengamos de este concepto y sus consecuentes prácticas depredadoras. Vengo de Cajamarca, en la Sierra Norte de Perú, el lugar en el que empezó la agonía, como decía Pablo Neruda en su canto general. Este pasado 16 de noviembre se cumplieron 484 años de este cruento desencuentro, el día que se inició la invasión o la llamada conquista y este choque de culturas entre incas y españoles. Ese fatídico atardecer se desencadenó con la presencia del libro por primera vez en nuestra tierra. Con más de 10.000 hombres, mujeres, ancianos y niños asesinados en solo unas horas, se instituyó también el rol aniquilador de la palabra escrita. En lo sucesivo, no era que el poder estaba escrito, lo que estaba escrito era poder. Todos los cronistas que relatan este momento coinciden en la figura central del cura Valverde entregando el libro al Inca Atahualpa. El cronista Francisco de Jerez describe a Valverde acercándose con una cruz en una mano y la Biblia en la otra, a través de un intérprete diciendo a Atahualpa: yo soy sacerdote de Dios y enseño a los cristianos, y asimismo vengo a enseñar a ustedes. Lo que yo enseño es lo que Dios nos habló, que está en este libro. Francisco López de Gómara, otro cronista español, cuenta que Atahualpa respondió, muy enojado, que no quería tributar siendo libre. Y en cuanto a la religión, dijo que la suya era muy buena y que bien se hallaba con ella, y que no quería ni menos debía poner en disputa una cosa tan antigua y aprobada, y que Cristo murió y el sol y la luna nunca morían, y que cómo es que sabía el fraile que su Dios de los cristianos había creado el mundo. Fray Vicente respondió que lo decía aquel libro y le dio su breviario. Atahualpa lo abrió, miró, hojeó y diciendo que a él no le decía nada, lo arrojó en el suelo. Tomó el fraile su breviario y fue donde Pizarro voceando: los evangelios en tierra, venganza, cristianos. Y se desató la masacre. El cronista indio Felipe Guamán Poma de Ayala escribió, chapoteando entre el quechua y el castellano, clandestinamente, su nueva crónica y buen gobierno. Para ayudar a la palabra,
la llenó de dibujos. Cuando en estos dibujos aparece alguna autoridad española con un libro en las manos, siempre a su lado, Guamán Poma ha escrito: obediencia. Para nuestros pueblos, el libro era el emisario del sometimiento. Pero no solo marcó esta dimensión histórica. El cronista mestizo Garcilaso de la Vega, a diferencia de quienes describieron a un Atahualpa altivo, cuenta que cuando en presencia del libro le pidieron que se sometiese, el Inca se entristeció porque le pedían cosas tan ásperas y dio un gemido, Atac, que quiere decir hay dolor, y con esto dio a entender la gran pena que había sentido. De los casi 177 atacantes cristianos que arribaron a Cajamarca, solo 51 sabían leer y escribir, y de estos la mayoría solo garabateaba su nombre. Otro cronista español, Miguel de Estete, anotó sobre Atahualpa en sus escritos: era muy sabio y discreto, y aunque sin luz ni escritura, amigo de saber y de sutil entendimiento. Probablemente sin proponérselo, al describir así a Atahualpa, ubicaba en la oscuridad a todos aquellos que no sabían leer ni escribir, es decir, a la mayoría de sus propios paisanos. Francisco Pizarro, el conquistador en jefe, también era analfabeto, y Garcilaso de la Vega relata en sus crónicas un incidente muy decidor. Atahualpa, decía Garcilaso de la Vega, dice en sus crónicas, como se ha dicho, fue de buen ingenio y muy agudo. Entre otras agudezas que tuvo, que le apresuró la muerte, fue que, viendo leer y escribir a los españoles, pensó que era cosa que nacían con ella, y para certificarse de esto, pidió a un español de los que lo guardaban que en la uña del dedo pulgar le escribiese el nombre de su Dios. El soldado lo hizo así. Luego que entró, le preguntó: ¿qué dice aquí? El español se lo dijo, y lo mismo dijeron otros 3 o 4. Poco después entró don Francisco Pizarro, y habiendo hablado a ambos un rato, le preguntó a Atahualpa qué decían aquellas letras. Don Francisco no acertó a decirlo, porque no sabía leer. Entonces entendió el Inca que no era cosa natural, sino aprendida. 2 preceptos sedimentarios se establecieron aquí a partir de todos estos acontecimientos: tierra y gente de nadie, y escritura y libro de alguien. Como se sabe, el Papa Alejandro VI, un 4 de mayo de 1493, entregó a los reyes el continente y todas las tierras descubiertas a perpetuidad. Donamos, dice el documento, concedemos y asignamos a usted y a sus herederos y de ellas señores con plena, libre y omnímoda potestad, autoridad y jurisdicción. La propiedad y el vasallaje quedaron refrendados por esta cultura grafocéntrica descalificadora de todas las otras formas de concebir y comunicar el mundo. Los libros no podían hablar, pero obligaban a callar por la certificación que les otorgaba la gramática y la ley al servicio del orden impuesto. Nuestro entrañable amigo Eduardo Galeano resumió lo ocurrido de esta forma: hace 5 siglos, la gente y la tierra de las Américas se incorporaron al mercado mundial en carácter de cosas. La conquista, empresa ciega y enceguecedora como toda invasión imperial, solo podía reconocer a los indígenas y a la naturaleza como objetos de explotación o como obstáculos. La diversidad cultural fue descalificada como ignorancia y penada como herejía. En nombre del Dios único, la lengua única y la verdad única, mientras la naturaleza, bestia feroz, era domada y obligada a convertirse en dinero. La comunión de los indígenas con la tierra constituía la certeza esencial de todas las culturas americanas, y este pecado de idolatría mereció castigo de azota, horca o fuego. Para facilitar este latifundio en el que el libro adquirió un papel predominante, en 1503,
la corona española emitió un edicto ordenando que, cumplidos los 10 años, los hijos de los indígenas nobles fueran separados de sus familias y llevados a lo que después se llamarían colegios de curacas para aprender lectura, escritura y religión, y que después de haber cumplido con todo su proceso de formación, volvieran a sus comunidades para reproducir aquello en que les habían adiestrado. El nuevo idioma y su escritura no fue cultivado. Se le trasplantó de manera implacable con el propósito de enyugar las almas y someter los territorios y sus identidades. Por eso, como solemos decir, al libro teníamos que exorcizarle la prepotencia con la que arribó a nuestra historia. Hubo que recomponerle el ADN y ahijarlo a esta comunidad para que dejara de ajenizar y de ser ajeno. La lectura podía ser un fecundo plantío que enriqueciera nuestras búsquedas. Las bibliotecas podían almacigar los conjuros de penitencias que nunca nos merecimos. No es que nuestros pueblos no han avanzado porque éramos analfabetos. Aún sabiendo leer y escribir, nuestro delito sigue siendo el ser indios. Un racismo ultrajante no ha cesado de flagelarnos. Una despótica estructura hegemónica sigue ejerciendo el escarnio en los últimos 5 siglos. Y con facultad científica. Un botón puede bastarnos de muestra. Charles Darwin, autor de El origen del hombre y otros clásicos, escribió al conocer a los nativos Haush en el siglo XIX. Es imposible imaginar la diferencia que existe entre el hombre salvaje y el hombre civilizado. Es mucho mayor que la que hay entre un animal silvestre y otro domesticado. Estos fueguinos pertenecen a una raza muy distinta de la estúpida, miserable y ruin que se encuentra más hacia el oeste. Y al conocer a los yaganes, anotó en su diario, nunca había visto yo criaturas más abyectas y miserables. Cuando se los ve, cuesta trabajo creer que son seres humanos, habitantes del mismo mundo que nosotros. Diversas investigaciones han desmentido las afirmaciones agudamente prejuiciadas de Darwin, e incluso parece ser que aún sabiendo que eran falsedades, decidió usarlas para beneficiar sus argumentaciones evolutivas y diferenciar a los primitivos de los ilustrados. Pero si cito esto, es por el nivel de mando con que estas afirmaciones calaron en la mentalidad de la academia y del llamado mundo civilizado, marcando el abismo entre letrados e iletrados. Darwin también escribió, en los salvajes, la más inmoderada intemperancia no es motivo de vergüenza. Su desmesurada licencia y crímenes contra lo natural son realmente espantosos. Era 1871 cuando escribió esto. Las guerras napoleónicas se dieron entre 1789 y 1815. Para Darwin, como para todos los doctos de la época, y seguramente hasta ahora, no era salvaje ni vergonzoso que en esos 26 años de guerra perdieran la vida casi 7 millones de europeos. Del total de víctimas, más de 3 millones fueron civiles. Aquellas guerras incluían sangrientas matanzas y prácticas genocidas, violaciones, robo, rapiña, torturas y esclavitud sexual. Las mujeres, sobre todo, eran parte implícita en el botín de guerra. Unos años después, en 1900, y puedo asegurar que no tengo el ánimo de cargar las tintas, en la llamada Alianza de las 8 Naciones que se formó para derrotar el levantamiento de Yihuetán en China, iniciado frente a las invasiones extranjeras, las fuerzas occidentales desplegaron masacres con especial ensañamiento. El periodista George Lynch, testigo de esas atrocidades, dijo, hay cosas que no debo escribir y que no pueden ser impresos en Inglaterra, lo que parece mostrar que esta civilización occidental nuestra no es más que un barniz sobre la barbarie. No han sido las culturas ágrafas las que han estado detrás de las concepciones progresivamente depredadoras de la historia humana.
Y es fundamental recordar que la escritura es hija de la lectura originaria en el fabuloso libro de la naturaleza. La escritura es heredera de las imágenes y huellas que la naturaleza nos fue mostrando, desde el caparazón de la tortuga hasta las formas de las nubes, pasando por las huellas de los pájaros en la arena y los rasguños de las fieras en los bosques. La escritura nació como la marca del territorio, la contraseña en el horizonte que nos cobija. La escritura invoca y evoca la huella y nos identifica con quienes comparten el mismo espacio, la misma progenitura. ¿Cómo no asumir entonces que quienes están vinculados a la tierra tienen innatas posibilidades de concordar con la escritura sin que eso signifique la supresión de las diversas expresiones? Los alfabetos incluso nacieron bajo el auspicio y el impulso del propio entorno, de las pictografías que intentaron reflejarlo. Aleph es la antigua palabra semítica para buey. Por eso la letra A tiene la forma de la cabeza de un buey, aunque ahora con los cuernos hacia abajo. Beth significa casa y por eso horizontal tenía forma de carpa. La antigua palabra para agua era mem, de donde viene la letra M, que tiene forma de olas. La O tiene forma de ojo, porque ese es su origen gráfico. Y la antigua letra Kof significa mono, que es de donde viene la Q, un círculo con su cola. Es cierto que el signo, a la vez que condensó el paisaje, fue disociándose de sus sentidos en la medida que adoptó una representación sonora. Si bien la escritura ganó en volumen pensante, perdió en sentido vinculante. Su vibrante origen dinámico derivó en fenómeno estático. En los últimos 2 milenios, probablemente, esta síntesis implicó una paulatina reducción de las imágenes y una obligada rigidez de los vocablos. El texto se independiza del mundo y la imagen deriva en una acústica definitoria. Así, el ánimo del cosmos se fue enfrascando en el planisferio de los diccionarios. Tal vez así se comprende por qué cuando Fedro conduce a Sócrates, iletrado por cierto, a las orillas del río Iliso, el filósofo se muestra tan patidifuso en medio de la naturaleza que Fedro le dice: Sócrates, podría decirse que eres un extranjero o seguro que no has salido jamás de Atenas, que nunca has dado un paseo fuera de sus murallas. Sócrates, en lugar de deplorar su enclaustramiento ultracitadino, dice en su defensa: así es, amigo mío, pero es porque quiero instruirme. Los campos y los árboles no me enseñan nada y solo dentro de la ciudad puedo sacar partido del roce con los demás hombres. Como si eso fuera poco, la apropiación del lenguaje codificado por parte de los poderes instaurados hizo de la letra un instrumento al servicio de las supremacías, tornándola hostil incluso con sus propias raíces. Tal vez así también puede entenderse por qué la escuela enseña discriminando. Al subordinarse a un régimen estandarizado, la educación no solo invisibiliza otras formas de atestiguar la vida, sino que desde niños nos desguañangan el encanto del mundo, nos colonizan las emociones y el misterio se vuelve un proscrito del poderío analítico. Parafraseando al maestro peruano Grimaldo Rengifo, lo que termina produciéndose son generaciones desafectas con la tierra y su cultura. Prueba de esta compulsión es que en las evaluaciones de rendimiento educativo se impone la razón en desmedro de la ternura, de modo que se evalúa razonamiento verbal, pero no sentimiento decible. Se elogia a los contadores de números, pero no a los contadores de cuentos. Se premia el rendimiento en una lengua ajena, pero se desprecia la vigencia de la lengua propia. Como hemos dicho en más de una ocasión, cuando escribimos ejercemos una potencia que no es neutral.
no solo racionalizamos el mundo, sino que echamos mano de una tecnología cuya química puede convertirnos en sus ministros. Y por eso y más, hay también una resiedumbre portentosa en la tradición oral. Su sola sobrevivencia es una prueba de esa energía que la fecunda. Cuando era niño, hace solo algunos años, mi abuela Armantina Zorrilla me recibía en su casa recitando los versos que ella componía. Yo fui feliz cuando niña en mi tierra de ventura, cuando todo era risueño, cuando todo era inocencia, cuando era mi conciencia un pedazo azul del cielo. A veces eran largos poemas que revivían memorias insepultas. ¿Cómo haces para escribir esos poemas, abuela?, le preguntaba fascinado. Tengo un martillo, pequeñito nomás, me decía, aquí en mi cabeza. Primero recojo los materiales, los voy labrando, los voy puliendo, los voy acomodando y después los junto, los clavo bien para que no se despeguen, para que no se caigan. Mi abuela fue huérfana, era campesina y nunca fue a la escuela, era analfabeta. La palabra pareidolia, que deriva de figura, está definida como un fenómeno psicológico donde una imagen es percibida erróneamente como una forma reconocible. Dicen los diccionarios que esta experiencia es solo perceptiva y no necesariamente patológica. Ejemplo común de la pareidolia es ver animales, personas o rostros en la forma de las nubes o en la forma de las piedras o los cerros. Está definido y es común, como vemos, humanizar a la naturaleza, pero no parece normal naturalizar a los humanos. ¿Qué patéticos niveles de arrogancia antropocéntrica puede alcanzar el ser humano para poder decir que un cerro tiene cara de gente, pero no decir tenemos cara de cerro? Y cuando una persona adopta las características de la naturaleza, se dice se halla en estado bruto, o ha vuelto a su estado salvaje, o se encuentra en estado primitivo. Y en lo cotidiano, sí puede sonar poético decir tu piel semeja el pétalo de una rosa, pero vayan pensando en el divorcio si se les ocurre decir a su pareja tienes cara de montaña. Aunque escritores como Ciro Alegría dejaron bellezas como aquella que dice podría afirmarse que el Adán americano fue plasmado según su geografía, que las fuerzas de la tierra, de tan enérgicas, eclosionaron en un hombre con rasgos de montaña. ¿Qué ha conservado y conserva la memoria de los siglos? ¿La escritura o la lectura? ¿La memoria transmitida por generaciones o la práctica de esa memoria enriquecida en los cuerpos y las obras? ¿La adecuación a los entornos o los entornos adecuados? ¿La arquitectura mental o el vestigio de la edificación? ¿La unidad de todo lo vivido o el territorio de todos los saberes? ¿Los genes del hombre o la naturaleza que cría y potencia esos genes? El poeta ugandés Okot Bitek escribió un largo poema titulado La casa de mi esposo es un oscuro bosque de libros, sobre las aflicciones de una mujer rural africana cuyo marido se ha occidentalizado. Algunos de sus versos dicen: escuchen, miembros de mi clan, lloro por mi esposo que perdió la cabeza. Okol perdió la cabeza en un oscuro bosque de libros. Cuando mi esposo aún me enamoraba, tenía los ojos vivos, tenía los oídos destupidos, aún era un hombre libre, su corazón seguía siendo su jefe. Mi esposo ha leído mucho, ha leído extensa y profundamente, ha leído entre los blancos y es listo como los blancos, y la lectura ha matado a mi hombre en las costumbres de su pueblo, se ha vuelto un muñón. La historia de la lectura y la escritura es también una historia del poder, pero a la vez una historia de la libertad. Porque leer,
lo que se dice leer es un acto salvaje, porque es un trance entrañable. Leer es emoción y conmoción. Leer es ascético, cinético, estético, ético, mimético, herético, magnético y energético para más señas. También se le puede agregar dietético si uno quisiera. Ocurre que saber leer y escribir no nos convierte en lectores y escritores. En este sentido, la escuela alfabetiza, pero no culturiza. Enseña la mecánica de las letras, pero no la dinámica de la lectura. Se forman cifradores de textos, pero no lectores de mundos o comprendedores de entornos. Es decir, aprendemos a leer, pero no a ser lectores. Y salimos de la escuela como escribientes, pero no como escritores. El cifrador se limita a ponerle sonido a las letras y a certificar el significado oficial de lo que lee. Obedece a un canon y solidifica al significante. El cifrador se queda con lo que le describen. El lector se apasiona con lo que descubre, se indigna con lo que desenmascara y se asombra con lo que revela. No se aturde con la etiqueta publicitaria y está en condiciones de etiquetar al que le quiera vender gato por liebre. Que una cosa es aprender el mecanismo del abecedario y otra la inspiración de su armadura. Un lector, lo que se llama lector, es per se más que antihegemónico, es no hegemónico. Es decir, escapa y no legitima la cárcel imperial. Leer es la lima que acierra los barrotes de las trampas oscurantistas y las celdas colonizadoras. Leer es indocilidad, porque se lee lo aparente y lo subyacente, al derecho y al revés, es decir, subvierte. El lector, para hacerlo, requiere de dos componentes innegociables: el entusiasmo lector, que no es otra cosa que la pasión por leer, y el asombro, la capacidad de abrirse y dejarse iluminar por los mundos que se descubren. Si además podemos elegir aquello con lo que nos iluminamos, seremos capaces de proyectar luces y avisorar caminos. De modo que leer es útil, en verdad, para seguir andando, para seguir buscando y para seguir creciendo. A mediados del siglo XIII, el rey Federico II, conocido como Stupor Mundi, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, llevó a cabo un ensayo que pasó a ser conocido como experimento de privación del lenguaje. Este señor estaba convencido que existía una lengua natural y para probarlo ordenó aislar a 30 niños recién nacidos, los cuales fueron alimentados y cuidados por un grupo de criadas bajo la orden de no hablarles ni mostrarles gesto alguno. Sin influencia ninguna, el rey pensaba que espontáneamente iría aflorando el lenguaje adámico, es decir, los niños empezarían a hablar en hebreo, sin que nadie se los hubiera enseñado. Todos los niños murieron. Ninguno alcanzó siquiera los 3 años de edad. Este experimento fue repetido por el rey James IV de Escocia en 1493, con los mismos resultados. Porque el lenguaje también es afecto. Aprovecho para tomar agua. Si ya no interrumpo, puedo continuar. El lenguaje también es afecto. La privación de las emociones ligadas al aprendizaje del habla impide el desarrollo de la tonicidad e inunda la vida de ansiedad y miedo. Es también lo que los entendidos llaman depresión anaclítica, que no es otra cosa que la tristeza más honda por la falta de amor solidario.
Con razón, el poeta libanés Khalil Gibran decía: aléjate de la sabiduría que no llora, la filosofía que no ríe y la grandeza que no se inclina ante los niños. Y también afirmaba: todo cuanto está en la existencia se encuentra en tu esencia, y todo lo que está en tu esencia se encuentra en la existencia. De modo que no solamente es el afecto humano el que nos forma, sino también el cariño del entorno. Quizá por eso, en la propia lengua española, la palabra humano procede del latín arcaico humus, que significa tierra. Y en la antigua raíz indoeuropea, la palabra para ser humano es Adama, de donde viene el nombre de Adán. En la lengua quechua, el útero de las hembras se llama pacha, que también significa tierra. Cuando una mujer está encinta, le decimos pachayuc, que significa la que tiene el mundo adentro. Por eso, las llamadas momias que se encuentran en los antiguos entierros de los Andes han sido colocadas en posición fetal, porque estaban volviendo al lugar del que vinieron. Y en lengua aymara, para decir yo mismo, se dice naipacha, que significa soy tierra. De manera que territorio no solo es arraigo, sino sobre todo la necesidad de criar y ser criado. Cada lugar es un cosmos espacial afectivo. Cada lugar es un tejido de tejidos. El territorio resulta siendo una urdimbre de afectos. El cariño acendrado en los entornos y con los entornados. Y se acrecienta sin límites porque está ligado a la emancipación de los vasallajes en la medida que las filiaciones no cooptan sino confluyen como cadenas interminables de genes comunitarios. El propietarismo comienza cuando una hebra se desprende del tejido y entonces se trastoca en dominio, posesión, feudo, colonia. Aunque territorio es un concepto bastante polisémico, es importante resaltar el derecho de acogida y aclimatamiento, el principio de la querencia y la íntima relación de pertenencia mutua, simbiótica e interpenetrada de las comunidades con su ambiente. Este frágil enhebramiento de heterogeneidades, empatías y relaciones, como le he señalado en algún momento, difiere sustancialmente de conceptos acaparadores y mezquinos. La percepción que las comunidades campesinas e indígenas tienen del territorio, por ejemplo, se distingue radicalmente del codicioso extractivismo que pueden tener o tienen algunas empresas. Para el usurero, los recursos deben sacarse y lucrarse. Para los adheridos, el nosotros ni siquiera concibe la noción de recurso. Así, podemos dilucidar interminablemente con los mismos significantes, pero distanciados a nivel primordial por distintos significados. En la medida que no tenemos las mismas matrices ni los mismos intereses, no hablamos los mismos lenguajes, aunque el idioma sea el mismo. Dadas dos formas diferentes de vivir, como las del campo y la ciudad, por ejemplo, no tendría que haber razón alguna para confrontaciones ni desacuerdos. Pero no hay motivo para que en la ciudad nos arroguemos la facultad de extender nuestra visión de la realidad y las consecuentes alternativas para la vida del campo. Del mismo modo que en la ciudad no se aceptaría que desde el campo se obliguen las medidas a tomar en las ciudades. ¿Existe el riesgo de pretender integrar el campo en la dinámica urbana? Por lo general, sea por un toque de infatuada suficiencia metropolitana y consecuente subestima del campo, o por altruismo civilizador, lo recurrente es transferir lo que en el imaginario de la urbe se considera cómodo o progresista a cualquier espacio sobre el que se sienta autorizado, desde sillas hasta avenidas asfaltadas, pasando por agua potable y cajeros automáticos. Lo que pasa es que no es solamente en términos físicos que se da el crecimiento urbano, se da sobre todo con la superestructura de lo urbano.
y la consecuente desterritorialización de los espacios adyacentes, como por ejemplo el campo. En la mayoría de los planes de lectura de América Latina, para citar un caso, la palabra territorio es usada básicamente en términos de superficie regional o de limitación jurídico-administrativa. El respeto del espacio natural, desde el punto de vista físico, debe ser indicotomizable respecto a los espacios culturales. Así, un bosque también es un cuento, y viceversa. Un río es un rito, una calle el espacio para enamorar, una danza es la plaza donde se danza, la fecha en la que se danza y la visión por la que se danza. Defender lo rural significa fundamentalmente equiparar o restituir el valor que tiene en cuanto tal y no necesariamente respecto a lo urbano. De modo que intangibilizar los territorios, objetiva y subjetivamente, resulta categórico. Los territorios de los saberes son, a la vez, los saberes de los territorios. O para decirlo de otro modo, el territorio de lo que conozco y cómo lo conozco es a la vez el conocimiento de ese territorio. La región de mi conocimiento es el conocimiento de mi región. Siendo así, el esencial material didáctico puede ser el hábitat y el contexto. La verdadera currícula puede responder a las necesidades y capacidades creadoras de los niños, y el más franco y básico diccionario estaría en las páginas vivas de las comunidades. De modo que para saber qué hacer, por ejemplo, a nivel de alfabetización, sería mejor preguntarle al propio analfabeto más que al superexperto en alfabetización. La biblioteca es un lugar donde se encuentran y entrecruzan una pluralidad de universos, omniversos, lectores y territorios. ¿En qué medida la lectura que promocionamos genera reales y leales compenetraciones con los espacios en los que nos hallamos? ¿En qué proporción las filiaciones comunitarias pueblan los libros que difundimos? ¿De qué manera nos adherimos como renovados a nuestra tierra gracias a las lecturas que compartimos? Ocurre que la sabiduría comunitaria y las tradiciones orales no son una expresión de la cultura y su continuidad inmanente, sino la cultura misma, su propio genio y atavío. Toda la magia y la sapiencia de la narración no está adelante ni atrás del corpus que la constituye, sino que son su propia constitución. El rescate, publicación y difusión, con la consecuente lectura y reescritura de estos conocimientos, pueden afianzar la relación del lector con su propio territorio. El punto no es acercar el libro a las poblaciones, sino avivar la pasión por incorporarlos a sus atmósferas y aspiraciones. Mucho tiempo lleva torcida la verdad de nuestra semblanza. Y de repente andamos sufriendo las pesadillas de quienes ya no tienen sueños. No tenemos que aspirar a prosperidades sombrías cuando la fortuna de este continente está en su suelo y su pueblo. No tenemos que aspirar a decadencias anquilosadas si hemos heredado la fortuna de nuestro propio camino, con nuestra auténtica alegría en nuestro legítimo terreno. Desde nuestra modesta experiencia de la red de bibliotecas rurales y el proyecto Enciclopedia Campesina de Cajamarca, sé que todo lo que he dicho no contará con la anuencia de las ortodoxias calificadas, aquellas que reglamentan lo que debería pensarse, decirse y hacerse. Me quedaría de alivio, una vez más, recordar aquel grafiti que dice: no soy un completo inútil, por lo menos sirvo de mal ejemplo. Muchas gracias. Muchas
Muchas gracias, Alfredo, por estos momentos, estas palabras que nos regaló en esta tarde. Va a haber un pequeño espacio para preguntas, si alguno del público quiere dirigirse a él. Yo creo que Alfredo se puede, sí, yo paso este micrófono. Pueden alzar la mano y yo con gusto les entrego el micrófono. Nadie. Alfredo, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bueno, muy bien narrado, pues, excelente toda su exposición. Quisiera que nos dijera qué ventajas y desventajas pueden encontrar ahora los lectores, escritores, todos los aficionados a esta clase de temas con las nuevas tecnologías, cuando hay una cantidad de limitaciones, digamos, en las redes sociales, que en las puntuaciones se escribe un montón de cosas obviando los puntos, las comas, entonces se dice un montón de cosas sin decir nada. Sería básicamente eso, pues, porque todo lo que usted nos explicó es algo muy básico, pues algo muy tradicional en toda la narrativa, pero yo creo que este asunto de la tecnología nos está brindando un montón de opciones, pero también nos está cercenando otro montón de posibilidades. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Esperamos otras preguntas conforme vayan viniendo, ¿sí? Sí, bueno, muchas gracias. Sí, probablemente el mayor problema es esta suerte de hiperabundancia de informaciones al punto de neutralizar todos los contenidos, ¿no es cierto? Y la mayor desgracia es el desvínculo. Las llamadas nuevas tecnologías lo que han hecho es crearnos una especie de nuestros propios aisladores y convertir las relaciones en relaciones artefactuales. Ya no el té a té, ya no el contacto directo, sino las relaciones a través de los artefactos. Y se genera una especie de ficción, porque ya ni siquiera hay el vínculo con el elemento físico y menos aún entre las personas. Es decir, esta noción individualista, comprendiendo el individuo como lo indivisible, ¿no? El único y no más, se va acendrando cada vez más fuertemente a través de esta relación artefactual. Entonces, ya no se afianzan las relaciones interpersonales, ¿no es cierto? Yo les contaba esta tarde de algo que me pasó hace un par de meses en Bogotá, bajando a desayunar en el lugar donde estaba hospedado. Estaba frente a una mesa grande donde habían por lo menos 8 personas, evidentemente una familia. Cada uno estaba con su celular y cada uno estaba conversando, vaya uno a saber con quién, pero no se miraban entre ellos. Entonces el problema no es la tecnología en cuanto tal, sino el dominio que ejercen sobre nosotros y la pérdida de los vínculos, ¿no es cierto? Y al convertirse las relaciones en artefactuales, entonces se pierden también las características más esenciales de la vivencia humana, de la relación humana, del entrelazamiento humano. Y yo no sé, me da la impresión que los grandes clásicos no volverán a ser escritos aun cuando ahora contamos con estos medios, ¿no? Y estamos dando un salto enorme, porque para mucha gente o para los chicos ya el material escrito, este vínculo entrañable con la palabra escrita en esta tecnología que ha perdurado durante tantos años, se va extinguiendo. Ya no se pasa, hay un tránsito hacia la reducción del enfoque, porque ya no miramos ni arriba, ni a los costados, ni abajo, ¿no? Y a veces ni siquiera de frente, sino se reduce la mirada y somos conducidos hacia donde los aparatos quieren que vayamos. No es que sea opuesto a los medios, pero yo sí creo que deberíamos tomar en serio el camino al que nos está conduciendo, porque no lo conducimos nosotros, ¿cierto? Y en verdad es una preocupación muy grande. Sí. De arriba nadie. Están muy tímidos hoy. ¿Quién alza la mano? Por acá.
Bueno, usted ahorita mencionaba un poco, hablaba en términos de un tejido frágil, ¿cierto? Y desde un punto de vista de ciudad donde todo está tan fragmentado, nos es muy difícil imaginar cómo es un reforzamiento de ese tejido, a pesar de que se hacen diferentes esfuerzos en materia de la lectura, de la escritura y de las maneras en las que eso se puede relacionar con nosotros como individuos y como sociedad. Yo siento que a pesar de eso, siento desde una visión de mundo, de ciudad, que el tejido es efectivamente muy frágil, que lo que se puede tejer es muy frágil, pero ¿cómo podría usted hablarnos desde esa perspectiva de un reforzamiento de ese tejido, de esa fragilidad? Cuando tengo la ocasión de compartir reflexiones con docentes, por ejemplo, con profesores, con maestros de escuela, en los lugares donde estoy, una de las primeras preguntas o las dos preguntas básicas que hago son, cuando vamos a dar clases a los chicos, por ejemplo, ¿qué futuro imagino? Cuando voy a dar clases, ¿qué tipo de humano estoy contribuyendo a formar? ¿Y en función de qué futuro? Porque me temo que este desmembramiento, esta ausencia cada vez más grande, es un problema muy serio, es una enfermedad muy grande. Y prueba de ello es el colapso ambiental que estamos teniendo, porque a punta de consumir ya no somos consumados, sino consumistas, ¿no? Empujados a esto cada vez más fuertemente. Y claro, la ciudad es un espacio que nos lleva a consumir energía que no producimos. Eso no quiere decir que es una desgracia la ciudad. Lo que quiere decir es que el desafío es muy grande. Y es más grande todavía cuando vemos que se replica el modelo en el campo, porque una aspiración en el campo es llegar a gozar de los beneficios que tiene una ciudad. Y lo vemos nosotros en nuestro propio lugar, en nuestro propio sitio, porque es muy rápido como un comunero, un campesino, cuando sale a la ciudad se van diluyendo muy rápidamente por esta presión social, por esta presión del consumo, se van diluyendo sus vínculos comunitarios. De manera que una cuestión primordial, o dos cuestiones primordiales, es volver los ojos al tema ambiental. Porque esto del cambio climático no es un saludo a la bandera, es un tema gravísimo. Lo que está pasando es sumamente grave. Si en cualquiera que sea nuestros campos de estudio, sea ingeniería, medicina, bibliotecología, docencia o lo que fuere, o derecho, el tema ambiental tiene que ser crucial. Y eso implica prácticas concretas, ¿no es cierto? Reacciones concretas. Y lo segundo es el tema comunitario, porque nunca como en estos tiempos hemos necesitado tanto de psiquiatras y de abogados. Porque sí, pues, es una situación que nos agrede, nos torna sumamente frágiles y sin defensas. No tenemos defensas, es como una nueva cepa, ¿no? Un nuevo virus, como una nueva cepa que no la podemos enfrentar si no es colectivamente, si no es con estas junturas. De manera que yo no creo que estas búsquedas deben corresponder solamente a programas macro, sino a entramados micro, ¿no? A junturas inmediatas, a junturas cercanas y ojalá a junturas mucho más grandes. Ojalá haya contestado su inquietud. Ahorita hablabas de la enciclopedia campesina. Siento como que es inevitable ahora trabajar con la tecnología, sobre todo porque es una manera de acercar la lectura, la oralidad, pues lo podemos usar como una herramienta. Quisiera saber en esa experiencia cómo usaron la tecnología para acercar, como para hacer exitoso el proyecto. Gracias.
una cuestión que me parece básica, previa. Nosotros cuando empezamos a trabajar con las bibliotecas rurales, las colecciones que teníamos eran colecciones de libros que comprábamos en las librerías. Y claro, el objetivo primario en aquel entonces era tener colecciones para poder proporcionar material a las poblaciones campesinas para enfrentar el analfabetismo como tal y por desuso. Es decir, una persona sale de la escuela con 1 año, 2 años de estudio, abandonando la escuela para volver al trabajo del campo, pero no tiene nada en qué practicar la lectura y escritura, ¿no es cierto? Entonces, las bibliotecas rurales asumieron el propósito de proporcionar este material para que el ejercicio continuara. Ese era más o menos uno de los puntos primarios. Pero nos dimos cuenta que nosotros estábamos dorando la píldora. Estábamos siendo vehículos de un proceso de colonización porque los contenidos de los libros no son neutrales. Estamos facilitando esta suerte de colonización mental, ¿no es cierto? Y al principio las respuestas fueron más de autosatisfacción. Dijimos, oye, mira, no está bien que pongamos, por ejemplo, un libro de matemáticas con ejemplos de, qué sé yo, 2 semáforos más 2 semáforos, porque en el campo no hay semáforos. Entonces pongamos 2 ovejas más 2 ovejas, porque eso sí hay en el campo, ¿no es cierto? Pero estábamos pensando desde afuera. Cuando fuimos al campo, los comuneros nos dijeron, pero eso es lo que nos enseñan de allá, ¿por qué no aprenden también de nosotros, ¿no? Nosotros sabemos. ¿Para qué nos van a dar libritos sobre animales que no conocemos cuando ustedes no conocen los animales que nosotros sí conocemos? Entonces, un paso primario fue este reconocimiento. O sea, lo que trato de decir es que no solamente son los instrumentos con los que se trabaja, sino son las razones por las cuales trabajan estos instrumentos. Eso es primario. Porque podemos usar todas las tecnologías, pero de manera invasiva y sin tomar en cuenta las razones por las cuales las utilizamos. Entonces, lo fundamental no son los medios, lo fundamental son las raíces, las razones por las cuales queremos utilizar esos medios. Y entonces empezamos primero todo un proceso de recuperación de estos saberes. Y ahí nos dimos nuestros primeros encontronazos, ¿no? Porque le cito 1 o 2 casos rápidamente. Yo recuerdo mucho que habíamos decidido trabajar un libro sobre la familia en el campo, cómo se forma la familia, cómo empieza el enamoramiento en el campo, cómo se establecen las relaciones, etcétera, ¿no? ¿Quién es familia? Y entonces, cuando ya tuvimos parte del material trabajado, una partecita nomás, yo empecé a diseñar la carátula del libro, empecé a hacer el dibujo. Y había hecho, y me había salido más o menos mi dibujito, con un comunero, un campesino con su sombrero adelante, la señora detrás de perfil y llevando a la guagua, a la criatura en su quipe, en su manta, amarrada en la espalda, ¿no? Mirando la guagua hacia cuando uno tenía el libro enfrente. Me salió alhaja el dibujo y fui a consultarlo con la gente. Y cuando llegué, empezaron a verlo y me dijeron, ¿y quién es ese señor que está ahí con esa señora? Dije, no, es que el libro es sobre la familia. Sí, pero ¿por qué has puesto esa gente ahí? Digo, porque es una familia. No, pero hay otra gente que no tiene que ver con eso. No, pero el libro es sobre la familia y por eso he dibujado una familia. Pero ahí no hay una familia. ¿Cómo que no hay una familia? Ahí está el papá, la mamá y el hijo. Entonces es una familia. Han discutido entre ellos. Bueno, ahí no hay una familia. Pero ahí hay una familia. No había una familia. Entonces yo empecé a preguntar otra vez, desde cero. A ver, ayúdenme, por favor. Cuando uno quiere formar una familia, ¿en quién piensa? Para mí, por lógica, se piensa en el futuro esposo o la futura esposa, ¿no? ¿En quién piensa? Y uno dijo, yo pienso en el pilangón. ¿Pilangón? El pilangón es una piedra donde comen los perros, las gallinas, ¿no? No, yo estoy hablando de la familia. Sí, pues, yo pienso en el pilangón. ¿Y usted? Yo pienso en las semillas. ¿Y vos? Yo pienso en el agüita. ¿Y vos? En el cerrito que está allá. Yo, pero, ¿y la familia y la gente? Eso viene después. Claro, yo había sido formado con la familia, la unidad básica de la sociedad. Pero la palabra familia
en el español viene de famulus, que significa esclavo, porque en la sociedad grecorromana, para formar familia había que tener esclavos, porque los esclavos no formaban familia. Pero para nosotros, la palabra con la que se traduciría familia en la lengua quechua es ayu, y ayu es todo. Es gente, son animalitos, las piedras, los cerros, el agua. Yo estaba usando el mismo idioma, pero con otro sentido. Entonces, me parece que es primordial tomar en cuenta esto, ¿no? Lo que siempre estoy diciendo, hay que bajarnos del caballo para poder pisar tierra y humildemente tratar de entender lo que está pasando. Y ahí uno va entendiendo de qué manera se pueden ir sumando herramientas poco a poco, ¿no? En la medida que uno va entrando en este proceso, se pueden ir trabajando las herramientas. En nuestro caso fue primero el libro, porque trabajamos con libros. Pero ahora, por ejemplo, después de tantos años, nos hemos dado cuenta que es imperativo trabajar con audios, trabajar con vídeos, trabajar con imágenes, porque ya es muy fácil también. Y claro, ya en las casas donde empieza a llegar la electricidad, ya se compran su televisor y su DVD, su lectora de discos. Entonces ya se puede entrar con esos medios, sin que se suprima la tecnología o la herramienta inicial, ¿no? Entonces yo sí creo que es necesario entrar con otros medios, y no tanto para hacer competencia, porque esa es la tentación, ¿no? El sistema está entrando con estos medios, aprovechémoslo para entrar nosotros también. Pero eso nos lleva a ventaja. Yo creo que tenemos que ver cómo evitar que el supuesto encariñamiento que nosotros generemos con estos medios no se dispare un encariñamiento con la forma como lo usa el poder. De manera que hasta la decisión de qué usar tiene que ser colectiva. Si tenemos que usar las tecnologías de punta, tiene que ser también una decisión comunitaria. O sea, no porque nosotros creemos que es necesario usarlas, entonces empezamos a usarlas, sino ir viendo si ya es el momento de que lo usemos. Que se use para fines de otra laya, como ver otro tipo de programaciones, está bien, pero este proceso sigue su propio cauce, ¿no? Y parte de este cauce fundamental es la decisión del colectivo. Sí, tengo dos preguntas. Bueno, una es, ¿cree que es posible la construcción de comunidad desde el contexto de ciudad? Y partiendo de que ahorita nombraba lo entrañable, lo subjetivo, ¿cómo se haría con un dinamizador de la lectura enajenado? ¿Cómo partiría para hacer esa construcción de comunidad? Sí, es una pregunta de peso, ¿no? Lo que pasa es que, y lo voy a decir con la mayor humildad, porque aunque yo vivo en una ciudad que es Cajamarca, estoy mayormente en el campo. Entonces podría no tener la autoridad para decir algo respecto a la ciudad. Pero no tengo la menor duda que se puede construir comunidad en la ciudad. Es más, las ciudades se formaron por principio comunitario. Es decir, en las antiguas sociedades griegas, en la Grecia antigua, quienes empezaron a juntarse fueron precisamente los politicus. El politicus del cortés, ¿no? El que quiero compartir mi vida. Los que no querían vivir en comunidad, los que no querían compartir sus bienes colectivamente, eran los idioticus. Los politicus eran los que estaban dispuestos a juntarse. Los idioticus de idio, ¿no? De uno mismo. Los idioticus eran los que no querían juntarse, los que se separaban del colectivo. Así que esencialmente una ciudad es fruto de un colectivo. Es decir, en cierta manera tendríamos que volver a nuestras propias raíces como ciudad, las razones que nos llevaron a juntarnos, para protegernos, para compartir los productos, ¿no es cierto?, para evitar que se nos haga daño, estas junturas que llevaron a las polis, ¿no?, como fruto de los políticos. Entonces yo sí lo creo que es posible, y prueba de ello es este colectivo ahora, ¿no es cierto?
¿Qué fue lo segundo? Lectura, Ah, pero sí. que también tiene una subjetividad. Sí. Lo que pasa es que hay lecturas y lecturas, ¿no? Hay lecturas que nos llevan a juntarnos. Y ahí creo que una práctica muy importante es la lectura colectiva. Nosotros tenemos en la experiencia de bibliotecas muy fuertemente, como una insistencia, la lectura en grupo. Les cuento algo ligerito. Cuando hace muchos años empezamos con el trabajo de bibliotecas, nuestro sistema funciona sobre la base del trueque. O sea, no tenemos locales, no tenemos grandes cantidades de libros, colecciones, muebles especiales, no hay. Funcionan en las casas de los comuneros elegidos por asamblea comunitaria. Entonces, después de un tiempo de circular los libros, nos los devuelven y entregamos nuevos, primero entre comunidades y después con la central. Y una cosa muy rara que nos empezó a pasar, porque no lo entendíamos, era que los libros volvían muchas veces con las esquinas quemadas. Y no entendíamos por qué el deterioro de los libros se debía a fuego, ¿sí? Muchos libros realmente quemados. Y lo que pasa es que la lectura se hacía alrededor del fogón. ¿Sí? Conocen un fogón, ¿no es cierto? La candelita en el suelo donde se cocina, y al rescoldo de esa candelita, antes de irse a dormir, se leían los libros y los viejos empezaban a contar a partir de lo que se leía. Pero quien leía era el muchacho chico, el cholito chico, leía y claro, se quedaba dormido y se le asomaba el libro a la candela. Entonces por eso teníamos el accidente tantas veces, ¿no? Lo que quiero resaltar es el carácter colectivo de la lectura, porque es verdad que la lectura puede ser sumamente autística también, ¿no? Sobre todo cuando uno se entusiasma con algún lector, con algún autor, entonces uno empieza también a encerrarse. Pero qué bello es cuando se pueden reunir grupitos para leer porque nos da la gana, escuchar al otro, ¿no es cierto? Escuchar las entonaciones, estar junto con el otro, lo conozcamos o no lo conozcamos, pero mejor si lo conocemos. Y ahora, antes de venir, 2 días antes de venir, me llamaron por teléfono, porque como decimos allá, también nos estamos achorando, ¿no? Ya tenemos nuestro teléfono y nos llamamos. Me llamaron porque estaban en pleno círculo de lectura. Había 150 personas en círculo de lectura. Viejitos, muchachos, escuchaba la algazara, era muy bonito y cada uno quería decirme, mire, estamos leyendo, ¿no? Queremos saludarte, sabían que venía para acá, llévale los saludos a los compañeros allá. Había mucho entusiasmo. Iban a terminar con un partido de fútbol y seguramente han leído solamente 1 hora de las 6 horas que han estado reunidos, pero está bien, de manera que no es solamente leer, sino cómo leer, dónde leer, para qué leer, ¿no es cierto? Yo sí creo, entonces, que algunas lecturas pueden ser compartidas de tal forma que nos entusiasman, es decir, nos meten más a Dios adentro, ¿no? Pero como hay lecturas que nos deprimen, que nos entristecen, y está bien si la tristeza compartida entonces se hace más chiquita, ¿no es cierto? Pero sí creo que es posible. Y una herramienta puede ser esta, la colectivización de la lectura, ¿no? Como pequeños núcleos que se van abriendo poco a poco. Álvaro, venga pues. Bueno, lo mío es de pronto una insinuación. ¿Y cómo se piensa, o sea, si es tan necesaria una biblioteca en un territorio rural tan macro, tan grande, y no pensarse el territorio como una gran biblioteca? Eso es pues como un punto, una insinuación, que es fundamental. No lo entendí muy bien. Yo pienso que pues acá en Medellín tenemos zonas rurales, ¿cierto? Y nos hemos pensado la biblioteca desde ahí, desde el sitio, desde el lugar, enfocadas. Y el territorio es muy lejano y la gente no llega por afecto ni por defecto. Y casi que la biblioteca tiene que ir hacia allá. Entonces, si es tan necesaria un lugar
como espacio físico en una ruralidad tan inmensa y pensarse más bien la inmensidad de esa ruralidad como una biblioteca. Eso es pues, como algo, no sé, que he pensado mucho con respecto a las bibliotecas rurales que nosotros tenemos. Gracias. Gracias. Quisiera hacer una precisión porque, y perdónenme, pero las cosas que menciono también y fundamentalmente las hablo desde la experiencia nuestra, ¿no? Con los errores que eso implica. En nuestro caso, nosotros no formamos bibliotecas, o sea, no vamos a formar bibliotecas. Lo hacíamos hace 40 años más o menos, pero ya no formamos hace muchos años bibliotecas. Lo que hacemos nosotros es responder a la demanda de las bibliotecas, porque es también un poco como lo que ocurre con algunos servicios. No porque hay postas médicas la gente va a curarse a la posta médica, ¿no es cierto? No porque hay restaurantes de comida sana la gente deja de ir a comer comida rápida, no sé, comida chatarra. Entonces, de muchas maneras, la biblioteca debería ser, creemos nosotros, una demanda de la población. Porque no necesariamente, porque ponemos la biblioteca, abrimos la demanda. No necesariamente. O sea, el edificio, el lugar, no abre el apetito de la lectura. Pienso que lo que hay que hacer en este caso, en muchos casos, es ver de qué manera se inspira esta necesidad, ¿no? En el caso nuestro, lo que marcó el surgimiento de las bibliotecas rurales fue un momento histórico muy importante que implicó demanda de saber qué pasaba en el país. Empezaron a haber cambios, una reforma agraria, una reforma educativa, a raíz de la presencia de un gobierno que generó cambios muy fuertes en el país. Y la gente en el campo quería saber qué pasaba. Y empezamos a proporcionar pequeños materiales de lectura, de información, pero la gente fue pidiendo más. Así surgieron las bibliotecas. ¿Por qué ahora, que ya no hay ese momento histórico, la gente sigue demandando qué leer, sigue demandando bibliotecas? Porque ya se han anoticiado que hay bibliotecas en otras comunidades. Cuando dicen, oye, en tal comunidad fíjate que hay biblioteca, y uno la pide, dicen, ¿no? Se informan de que uno la ha pedido, dicen, entonces nosotros también podemos pedirla. Entonces, muchas gracias, es una respuesta a la demanda. Nosotros no vamos si no nos invitan. Lo que hacemos nosotros es anoticiar en cursos, etcétera. Decimos, por si acaso, hay este sistema. Si lo quieren, pídanlo. Porque es sumamente importante tener la decisión soberana de la comunidad de que quiere ese recurso. Porque si no, es un adorno. Uno llega a poner los libros o monta un local y después no funciona. Es un elefante blanco. Ese es un riesgo, ¿no es cierto? Y atenderlo además es un desafío. Pero cuando la comunidad asume la responsabilidad es otra historia. Porque el comunero o los comuneros o la familia comunitaria de la biblioteca va a sostener la propuesta. A nosotros nos ha pasado muchas veces que cuando hemos querido, por ejemplo, recoger los libros para inventariarlos, la gente ha dicho, no señor, de aquí no se mueven los libros. Porque no es que nosotros somos una institución, no somos la institución que está prestando un servicio a usuarios. Un comunero lector no se considera jamás un usuario. Es mi derecho tener la biblioteca de mi comunidad y de aquí no salen los libros. Se ha llegado a ese punto en el que los libros forman parte de la vida comunitaria, ¿no? Mientras tanto, será pues la biblioteca que está ahí de la municipalidad, pero no es nuestra biblioteca. Entonces creo que es sumamente importante ver de qué forma se puede anoticiar a la población, se puede sembrar este interés, se puede sembrar sobre todo la capacidad de decidir de manera soberana, yo quiero esta biblioteca para mi comunidad porque necesito leer y estoy convencido que sirve para potenciar mis propias capacidades, ¿no? Y así, aunque estén lejísimos. Ayer me preguntaron, creo que fue ayer, no, esta mañana me preguntaron y
tengo la impresión que causé un espanto. Me preguntaron, ¿cuál es la biblioteca más lejana que tienen ustedes? Bueno, es una donde hay que viajar poquito más de día y medio en bus, ¿sí? Y de ahí caminar 2 días. Y subiendo, ¿no? Subiendo la montaña, con los libros. Cuando hay un mulito, un burrito, bueno, él comparte el sacrificio, entre comillas, porque no es sacrificio, pero están lejos, ¿no? Algunas comunidades están lejísimas. Pero la comunidad ha decidido que así tiene que ser y así es, ¿no? Bueno, en nombre de la Alcaldía de Medellín y de la Universidad de Antioquia, le agradecemos a Alfredo por sus palabras, por su presencia en esta noche, a ustedes también por su valiosa compañía. Esperamos que la palabra y la lectura nos sigan convocando y por eso quiero hacerles 2 invitaciones muy importantes antes de que se vayan. Mañana a las 7 de la noche en La Paz Casia vamos a tener el segundo momento de socialización. Saben que estamos hoy porque estamos presentando el nuevo Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad de nuestra ciudad, Medellín. En Medellín tenemos la palabra y es muy importante también para nosotros contar con ustedes el día de mañana. Igualmente el jueves, en este mismo lugar, a las 6 de la tarde, 5:30 de la tarde, 5:30 de la tarde tendremos el último seminario abierto de este año y hablaremos sobre bibliotecas vivas. Entonces, cordialmente invitados. Un fuerte aplauso, por favor, para él, para finalizar esta noche. Muchas gracias.